porque 4 años pasan muy rápido, pasan muy rápido. Y en ese sentido, ¿cuál será su sello para este segundo periodo que ha comenzado recientemente? Bueno, el sello principal está en abordar los desafíos que impone la realidad de nuestro tiempo, sobre todo aquello que tiene impacto en nuestra membresía, en el funcionamiento de nuestra institución. Es muy importante para nosotros el debate que se ha estado dando en los conventos jurisdiccionales y preliminarmente en los conventos logiales, porque allí de manera importante se va a establecer cuáles son los elementos esenciales que nos permitirán dejar un legado en la gestión de este segundo periodo. Por cierto, también es de prioridad fundamental y es parte del sello que queremos dejar mucho más patente, es cómo abordamos los procesos docentes, sobre todo en la formación de la maestría. Y en ese sentido vamos a seguir perseverando en el trabajo fundamental que tienen que desarrollar las escuelas de docencia. También está dentro de nuestros objetivos fundamentales de este periodo cómo introducimos una membresía más joven dentro de nuestra institución y tenemos que buscar los caminos para aquello. En ese sentido, ¿cuáles son las amenazas, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades que se tienen hoy día dentro de la masonería? Bueno, yo creo que las amenazas fundamentales están radicadas en que no seamos capaces de percibir con claridad qué es lo que significa los desafíos, el desafío principal que impone, ¿no es cierto?, el tiempo actual. No saber interpretar correctamente lo que pasa desde el punto de vista de la sociedad y que desde luego tengan un impacto en nuestra institución. Y ese es el esfuerzo, por eso necesitamos mucho análisis, mucha discusión, y por eso es el convento. Tratar de entender aquellos aspectos que constituyen amenaza y tienen que ver con interpretar correctamente lo que está en discusión, lo que está en el interés de las personas dentro de la sociedad y cómo eso se ve reflejado dentro de una acción institucional, acción que está reflejada concretamente en aquellos aspectos éticos y de construcción moral dentro de la sociedad. Y cuando los tiempos cambian, también cambian las perspectivas y los análisis de la ética y de las éticas con que el hombre enfrenta, el ser humano enfrenta los desafíos de su tiempo. Y eso es lo que hay que entender con claridad y por eso la mayor amenaza es no saber interpretar correctamente lo que está ocurriendo en la sociedad y que tiene que reflejar la institución en términos de acción y de construcción docente. En este sentido, disculpe Federico, en Sí, este adelante. sentido, gran maestro, usted habló fundamentalmente de atraer juventud a la membresía que hoy día la vemos cada vez que es de mayor edad. ¿Cuál cree usted que deberían ser aquellos elementos que permitan que la juventud se reencante con la masonería? ¿Cuál sería el gancho, por decirlo de alguna manera, que debería tener la masonería para atraer juventud aquí a la membresía? Yo creo que es fundamental cómo se van produciendo las conversaciones entre las generaciones jóvenes. Ujú. Porque las conversaciones, digo las conversaciones en los distintos medios en que ellas se expresan, Claro. ¿Mm? Cuáles son los intereses culturales, cuáles son los intereses incluso morales que están prevaleciendo en las nuevas generaciones. Eso tenemos que interpretarlo con claridad. Y si nosotros somos capaces de intervenir en esas conversaciones, en esos debates, que no ocurren en gran medida en instancias formales, sino que muchos de ellos ocurren en instancias informales, en la medida que seamos capaces de comprender las formas de debate, allí vamos a tener la capacidad también de entender cuáles son los temas fundamentales y cuáles son los conceptos que tenemos que desarrollar con mayor fortaleza para atraer a las nuevas generaciones. La masonería ofrece algo que no ofrecen otras instituciones. Mm. Y lo que tenemos que ofrecer es precisamente una respuesta frente a las necesidades de una sociedad que está cambiando y de generaciones nuevas que tienen que
ser reflejadas de alguna manera en lo que son los mensajes éticos que la institución tiene que desarrollar. Si no hay una conexión entre las formas de conversación que están desarrollando cotidianamente, si no hay una vinculación con esos espacios o con las formas, obviamente vamos a estar quedando relegados de aquello. Y esa es una amenaza con altos riesgos, porque cuando los espacios comunicacionales, ¿no es cierto?, no son comprendidos, obviamente se produce la desvinculación y el divorcio efectivo entre lo que la sociedad está pensando en sus sectores más dinámicos y una institución que tiene que buscar precisamente reflejar lo que está en el interés moral de una sociedad siempre sometida a crisis. En ese sentido de que el mundo está cambiando, yo quería llevarlo al concepto de incertidumbre frente a los hechos sociales, políticos, económicos que estamos viviendo. ¿Cómo se va adecuando la masonería a esta situación que todos conocemos en Chile? Bueno, yo creo que la masonería tiene claro que el desarrollo humano es un concepto sometido permanentemente a incertidumbre y a cambio. La sociedad humana cambia, los tiempos reflejan precisamente que hay nuevas comprensiones, permanentemente surgen nuevas comprensiones. Eso es lo que hay que tener la capacidad de entender. Las incertidumbres son propias de la condición humana. A veces son más profundas que en otro momento. A veces son más diversas que en otro momento. Pero no debemos entender que lo que ocurre en la sociedad humana está en condición estática y que nosotros vamos a enfrentar escenarios donde todo está detenido. Todos son procesos en constante cambio y bueno, la capacidad que ha tenido históricamente la masonería es adaptarse, o más que adaptarse, a entender que en los procesos de cambio hay precisamente oportunidades para mejorar las condiciones en que el ser humano puede desarrollarse, aun cuando haya reversiones. En distintas etapas siempre van a haber reversiones al respecto, pero siempre la condición humana tiene, digamos, aspectos que son de crisis, de enfrentamiento, ¿no es cierto?, situaciones nuevas en que estamos viviendo tensiones distintas. Hemos vivido tensiones en un momento que son aparentemente más manejables, desde el punto de vista de cierta comprensión. Todo pasado fue mejor, es una recurrencia. Exactamente. Pero realmente todo pasado fue también una construcción permanente de incertidumbres. Sí. Y la capacidad que tenemos que desarrollar es encontrar luz en los momentos en cuando más se complican las A situaciones. propósito de desarrollo, en el momento en que más se complican las situaciones, ¿qué significado le está otorgando hasta el momento al gran esfuerzo que ha hecho la masonería con Fraternitas? Bueno, allí hay un esfuerzo precisamente para buscar mayor diálogo dentro de nuestra sociedad. Nosotros desde cuando iniciamos nuestro primer periodo de gestión advertimos que había un nivel de confrontación exacerbado dentro de los espacios de debate político en las élites, ¿no es cierto? Y lo que quisimos fue buscar precisamente señales, establecer espacios donde aquellos sectores que estaban, digamos, en permanente confrontación pudieran encontrar alguna señal desde el punto de vista del valor del diálogo, del valor de la democracia, del valor de construir creativamente, positivamente. Los escenarios políticos siempre están sometidos a grandes tensiones, pero obviamente tiene que haber caminos de salida cuando los temas se vuelven un tanto dificultosos. Cuando asumimos nosotros estábamos viviendo un momento de mucha, digamos, descrédito de los espacios de desarrollo político, descrédito de los partidos, ¿no es cierto?, descrédito de las instituciones, etcétera, y teníamos una dirigencia política con un cuestionamiento en su legitimidad, y lo que buscamos fue dar señales de que todo es posible, ponerse de acuerdo para buscar soluciones positivas.
Eso es lo que representa Fraternitas y que seguirá siempre representando. El espacio donde, a pesar de las diferencias, podemos encontrar valores, virtudes que ayuden a resolver las cosas de mejor manera. En la última edición de Fraternita, gran maestro Federico, se instaló justamente el tema del diálogo, el volver a reencontrarnos, el volver a mirarnos. ¿Cómo cree usted que ese mensaje caló en la comunidad, en la ciudadanía, especialmente en el mundo político? Uno podría entender que ese mensaje también va dirigido fundamentalmente a ese mundo. Yo creo que no solamente a través de Fraternitas, sino a través de distintos momentos hemos llamado y hemos estimulado la idea de que fraternalmente podemos, ¿no es cierto?, reconocernos diversos, pero también reconocernos en la construcción común. Hemos hecho esfuerzos, yo no creo que debamos adjudicarnos algún resultado, pero yo creo que incidimos fuertemente para poner el valor de la unidad, digamos, en la diversidad como una cuestión que es posible, previo a lo que fue el acuerdo que hoy día ha establecido un nuevo proceso constitucional. Realizamos encuentros, reuniones, conversaciones con distintos actores y encontramos un espacio propicio y yo creo que de alguna manera un granito de arena aportamos. No quiero decir que hemos sido gravitantes en esto, yo creo que en este sentido poco importa la gravitación, sino cómo se contribuye a crear un ambiente que favorezca siempre el acuerdo y la posibilidad de poner los valores que necesita nuestro país o las estrategias que necesita nuestro país para ir resolviendo sus problemas. A propósito de problemas y futuro próximo, usted este año tendrá un gran desafío con la conferencia Asia-Pacífico. ¿Cuáles son los objetivos que se quisiera alcanzar con esta reunión? Bueno, fundamentalmente poner a la masonería con la mirada sobre lo que es el escenario comercial, geopolítico más importante del mundo actual. Asia-Pacífico es el espacio de mayor intercambio comercial en el mundo, pero también donde se manifiestan una serie de problemáticas que afectan la condición humana. Y en ese sentido, para nosotros, el escenario Asia-Pacífico, desde el punto de vista de un espacio de acción masónica, tiene que ver con poner los valores del humanismo, los valores de la libertad, los valores de la igualdad, del respeto a la condición humana, en lo que significa nuestra responsabilidad ética, fundamentalmente. Y en ese sentido, tener a grandes logias de todo el escenario Asia-Pacífico con nuestros hermanos de la sexta zona que los hemos invitado, ¿no es cierto?, a participar como observadores, en fin, va a generar un espacio donde pongamos los temas morales más trascendentes en la fase actual de desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto?, en un plano común y donde pueden generarse líneas de acción. Para eso es la conferencia, precisamente, para llegar a algún resultado concreto. Pero estamos muy esperanzados de que sea un momento que ayude a poner más fuerza el rol masónico en lo que significa el escenario Asia-Pacífico. ¿Y de qué manera la Gran Logia de Chile se relaciona con otras potencias masónicas a nivel internacional? ¿Cómo se coordina ese trabajo? Bueno, nosotros tenemos nuestro espacio natural de desarrollo con lo que es nuestra participación en la sexta zona de la Confederación Masónica Interamericana. También, como consecuencia de ello, la Confederación Masónica Interamericana en su conjunto. Allí hay gente que escucha, hay poderes masónicos que escuchan la Gran Logia de Chile, que le dan un rol también bastante importante. Y bueno, ahí es un espacio natural de trabajo para nuestra institución, como Gran Logia de Chile. Y bueno, este que se está construyendo y que tiene mucha relevancia es la conferencia
Asia-Pacífico, donde estamos abriendo los espacios hacia otro escenario. Ahora, perdón, nuestras relaciones también interpotenciales con distintos poderes masónicos también ayuda a ese esfuerzo. Nuestra relación privilegiada con la Gran Logia Unida de Inglaterra a través de lo que es su distrito latinoamericano, sudamericano. Vamos a participar en el encuentro distrital de la Gran Logia Unida de Inglaterra de Sudamérica en mayo próximo. Tenemos obviamente relaciones con distintos poderes masónicos de manera privilegiada. Me refiero fundamentalmente a aquellos que están en nuestros ámbitos limítrofes, en fin. Por lo tanto, hay distintos escenarios, distintas circunstancias, pero sobre todo poniendo mucho énfasis en que la Gran Logia de Chile tiene algo que decir en el ámbito de la secta zona, en el ámbito de la Confederación Masónica Interamericana y también en el ámbito de la Conferencia Asia-Pacífico de Grandes Logias. ¿Cómo se relaciona lo que usted está diciendo con el concepto de docencia masónica a la cual usted le ha dado tantísima importancia? Bueno, allí hay un trabajo importante que nosotros tenemos que poner a disposición de nuestros hermanos en las distintas instancias que esto se posibilite. Hay interés en avanzar fuertemente en lo que significa transmisión de experiencias y conocimientos en el ámbito docente. La docencia de toda gran logia en la esencia se parecen mucho, las herramientas pueden variar, los énfasis pueden variar, los diagnósticos respecto a cómo abordamos prioridades en uno u otro sentido, eso puede variar. Pero en esencia, cuando hablamos de docencia, estamos hablando de algo común en cualquier escenario masónico, pero donde lo más relevante tiene que ver, en la diferenciación me refiero, lo más relevante tiene que ver con cómo se atacan determinadas problemáticas. Sí, y eso, desde luego, hay que intercambiar y poner a disposición experiencias, etc. Es interesantísimo el poder relacionar los factores que usted tiene que enfrentar. En ese sentido, pensaba mientras lo escuchaba, ¿cómo se desarrolla la realidad diaria relacionado también en forma interna con aquellos hermanos que a usted no lo apoyaron durante la primera gestión o durante la elección última? Bueno, yo creo que las elecciones son naturales dentro de nuestra institución. Las elecciones en las logias, ¿no es cierto? Se elige un venerable maestro, se elige una oficialidad y la logia luego trabaja, ¿no es cierto?, por lo que propone y desarrolla esa venerabilidad. La logia es lo mismo. O sea, uno tiene que entender de que recibe un mandato. Y ese mandato no es para los propios, sino que es para la institución. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar para que la institución desarrolle la mejor gestión, los mejores propósitos docentes. Y en ese sentido siempre y bajo todas circunstancias hemos estado incorporando a todos los que quieran trabajar en esa perspectiva. ¿Y siente que se está logrando la unidad? La institución está unida absolutamente. Aquí no hay ningún... No estamos, como podría ocurrir en otro tipo de instituciones, sometidos a tensiones de luchas de poder o algo por el estilo. Acá lo que hay son momentos de resolución, hay momentos de debate. Hoy día tenemos un convento donde seguramente hay distintas opiniones respecto a las temáticas, pero obviamente esto conduce a decisiones y esas decisiones son de interés para todos los hermanos y si en algún momento hay que someter en forma, digamos, por vía electoral, digamos, a través de una votación de una propuesta, eso se hace, se convoca, etcétera. Pero hoy día yo veo una orden unida, una orden trabajando y ya nadie se pregunta quién es
pueden haber apoyado o no apoyado esta gestión, digamos, a esta propuesta de dirección que planteamos en su momento. Se eligió todos los que componen hoy día el gobierno superior, fueron electos, ¿no es cierto?, en forma legítima, con gran apoyo, y los planes que está desarrollando la Gran Logia de Chile para bien institucional cuentan con el apoyo de todos los miembros. Yo no he visto a nadie oponiéndose a algo que favorece el bien general. A propósito, una de sus preocupaciones más notorias en el primer periodo de su gestión fue el poder contar con nuevos miembros, derivado de lo que estamos conversando. ¿Cómo ve la incorporación? Porque la palabra concreta es incorporación de los nuevos hermanos, considerando todas las dificultades, situaciones y características que estamos viviendo como historia del país. Bueno, aquí hay factores que inciden, qué sé yo, pero la base de membresía que teníamos en los periodos previos, ¿no es cierto?, a todos los problemas que hemos enfrentado en nuestra gestión, se mantiene. Los índices de abandono y de incorporación se mantienen también. Y la preocupación nuestra es cómo rompemos esos índices en forma positiva, cómo provocamos más incorporaciones que deserciones. Y deserciones tienen variables. Hay algunas personas, algunos hermanos que se van y a poco tiempo regresan, se incorporan, etcétera. Entonces son factores que se sigue manteniendo cierta tradición a lo que es para graficar un poco esto de tradición, se mantienen las constantes en cuanto al ingreso y al abandono de la orden. Ahora, nuestra preocupación es cómo rompemos esa constante para que efectivamente empecemos a tener una membresía mayor, digamos, sobre todo con gente que representa a las nuevas generaciones. Ese es un esfuerzo que tenemos que abordar con mucho énfasis. En este sentido, gran maestro, usted habla de cómo romper, ¿no es cierto?, la actual tendencia que tiene la membresía. De no romperse, ¿cuál es el futuro que se ve, por ejemplo, para la orden para los próximos 20 años, por ejemplo? A ver, si usted no crece de acuerdo a cómo crece la población del país, está en un problema. Está en un problema objetivo. Y eso es el esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, por lo menos tenemos que llegar a crecer de acuerdo al crecimiento que tiene la población de nuestro país. Obviamente en 20 años, si se mantuviera la FRISA, sería un desastre desde el punto de vista de lo que significa lo que objetivamente busca la institución. Una cosa es mantener la banderita arriba del asta, ¿no es cierto? Y otra cosa es que cuántos están bajo esa bandera siguiendo esos propósitos. Entonces, el factor de crecimiento no solamente tiene que ver con asegurar una presencia permanente, sino también seguir llegando a sectores generacionales que es importante llegar. Exacto. Desde otro punto de vista, este año 2023 se cumplen 3 siglos, 300 años, de la proclamación de las Constituciones de Anderson. ¿Qué valor o importancia le asigna usted a esta situación histórica para el devenir de la Gran Logia de Chile? Bueno, la Constitución de Anderson fue el primer paso de institucionalización de la masonería en Inglaterra en ese tiempo. Claro. Se construyó un deseo en 1717 y se demoraron 6 años en establecer los elementos necesarios para darle coherencia a ese propósito. Por lo tanto, es muy relevante entender que no tenemos masonería en el mundo sin que se cumplan etapas de institucionalización. Y la primera etapa en el mundo de institucionalización fue la Constitución de Anderson.
De allí que viene la tradición de que toda gran logia legítimamente constituida tiene que tener una constitución que ordene, ¿no es cierto?, su institucionalidad. Ese es el primer, lo más relevante que yo quiero señalar para entender lo que significa construir masonería desde el punto de vista institucional. La otra trascendencia que tiene la constitución de Anderson fue fijar precisamente el marco ético que tiene que cumplir el masón, en el cual debe desenvolverse y que le debe caracterizar. Por lo tanto, cuando hablamos de que es una institución ética la masonería, es porque precisamente su propósito es que sus miembros sean personas mejores que se comportan bajo determinados parámetros. La Constitución de Anderson estableció los primeros parámetros. Eso posteriormente, desde luego, ha sido enriquecido por el propio transcurrir de la condición humana. Cada tiempo establece nuevos desafíos. Pero lo determinante, y por eso hemos puesto énfasis en reflexionar sobre los fundamentos andersonianos, porque son precisamente los que dan sentido a un propósito masónico, enriquecido con el paso del tiempo, digamos, los distintos. Por supuesto. La evolución humana ha aportado valores, ha aportado, ¿no es cierto?, principios que desde luego la masonería ha cogido y los ha convertido en parte esencial de su formación docente, de la formación docente de sus miembros. Entonces la Constitución de Anderson tiene la riqueza de hacer por lo menos un par de definiciones que para nosotros son referenciales y que están en la definición, por ejemplo, respecto a Dios y la religión, donde dice que lo más importante, más allá que las creencias particulares que pueda caracterizar a cada cual, lo importante es que en masonería hay una religión fundamental, que es la religión de reconocernos, ¿no es cierto?, en nuestra diversidad, en el valor de lo que somos, pero siempre puesto en una perspectiva de virtud. Y esa virtud es ser buenas personas, ser buenos seres humanos, seres humanos que sean capaces, ¿no es cierto?, de considerar al otro fraternalmente. Eso es la esencia, por cierto, de lo que está allí en la Constitución de Anderson. El gran maestro René García Valenzuela, un erudito masón de su tiempo, decía que nosotros éramos andersonianos, la masonería chilena era andersoniana, en el sentido de poner precisamente la condición de diversidad como un valor para construir la relación fraternal y a partir de la virtud. Y eso es lo que tenemos que poner. Por cierto, hay otros elementos. Seguramente en nuestras logias se va a hacer una reflexión sobre la Constitución. Y la Constitución de Anderson definía cosas muy concretas respecto a las conductas de los hermanos. Ahora, antes sí, usted habló de que las logias van a tener probablemente reflexiones sobre el tema. ¿Qué se espera entonces de la membresía este año, considerando estos 3 siglos de proclamación de la Constitución de Anderson, que aporten las logias o que puedan hacer las logias? En la práctica, ¿cómo se va a materializar esto? Bueno, nosotros definimos este año como el año en que tenemos que poner mucha atención en los fundamentos andersonianos y en ese sentido el estudio de la Constitución. Hoy día está al alcance en Internet, ¿no es cierto? Tenemos también traducciones que ha realizado la Gran Logia, van a estar disponibles a los hermanos. Esos principios, esos fundamentos que están allí deben ser analizados, porque son determinantes para entender lo masónico. Obviamente hay otros elementos que no están allí, que posteriormente han sido agregados, producto de esta evolución natural de la condición humana. Pero allí claramente hay modelos que tenemos que reflejar claramente en nuestras conductas y en nuestra forma de entender lo masónico. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que ojalá en cada logia al menos haya un trabajo entretenido durante el año. Ojalá haya más de alguno, pero por lo menos uno, claro, donde se reflexione lo que fue la Constitución de Anderson, los contenidos, especialmente análisis de los contenidos. Y que ojalá, ¿no es cierto?, los vigilantes pongan este tema en su planificación de cámara,
porque efectivamente conocer la Constitución de Anderson, analizarla, sobre todo en la parte de los charges, la parte de la responsabilidad, la parte reglamentaria, porque también hay un componente, hay un relato, digamos, legendario que la precede y que también puede ser una interesante reflexión. Hay que analizarlo en su simbolismo, en su digamos, mensaje. Eso no está puesto al azar. Pero por lo menos analicemos la parte de los charges o reglamentos, porque allí están señaladas, ¿no es cierto?, los aspectos fundacionales de lo que es la masonería desde el punto de vista de la conducta de los miembros de la orden. Y eso es esencial. Así que tenemos esperanza, cada logia en su autonomía, ¿no es cierto?, determinará cómo lo incorpora en los planes docentes detenidas o de las cámaras. Y en ese sentido tan importante como sentido y tan fundamental, ¿cuál pretende usted o quisiera usted, o está en su corazón y en su mente, digamos, a fondo, que fuera el legado de estos 4 años? Bueno, lo conversábamos anteriormente, el legado es cuánto impactemos en los aspectos docentes y en definitiva cómo logramos que la orden responda frente a lo que es los cambios culturales, los cambios que se están produciendo en la condición humana y que ello se refleje, digamos, en miradas que tengan la capacidad de dar respuesta frente a ello. Pero también resolver aquellos aspectos que como organización requieren ser abordados para ser más eficaces en todos los sentidos. Y allí está abierto, digamos, a lo que va a ser el resultado del convento. Por supuesto. ¿Qué tan determinante va a ser el resultado del convento para lo que precisamente se quiera plantear en base a lo que preguntaba justamente Federico, su legado? ¿Qué tan determinante se espera que sea esa materia? Bueno, si convocamos a un convento fue para conocer la opinión y lo convocamos en el espíritu de lo que fue el primer y segundo convento masónico, el de 1912 y de 1942, y también en un sentido importante lo que fue el tercer convento masónico en 1986-87. ¿Por qué remarco ese espíritu? Porque lo que se buscó fue tener la reflexión frente al mundo que se vivía, frente a la sociedad en que se vivía, frente a las problemáticas que se vivía, y se señalaron caminos de acción. Yo creo que esos caminos de acción no los quiero, porque es parte del debate aún que tiene que concluirse, no los quiero señalar, pero lo que tengo son fundamentalmente expectativas de que tengamos modificaciones adecuadas, ¿no es cierto?, en nuestra reglamentación, no sé si en la Constitución, para resolver problemas que son de preocupación hoy día de nuestros hermanos. Por ejemplo, un caso, tenemos que seguir con el sistema de trabajo semana a semana o no. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el énfasis en la formación de aprendices y compañeros? ¿Cómo resolvemos la incorporación de las tecnologías? ¿Cómo vamos produciendo algunas modificaciones para hacer más eficientes los procesos de decisión, los procesos, me refiero a los procesos de decisión en las logias, en fin? Allí hay un debate bastante amplio que yo creo que se ha ido dando y debiera estar reflejado en lo que va a ser el debate del Convento Nacional. Bueno, ya estamos casi terminando esta conversación, gran maestro, así que se le agradece mucho. Tal vez Luis tenga otra pregunta que hacerle o alguna conversación más, algún tema, pero yo quisiera entrar en usted como persona común y corriente. En ese sentido, ¿cuál es su autocrítica?
A ver, yo no tengo un hilo central de autocrítica, yo soy autocrítica en mi vida cotidiana, digamos, ¿ah? Permanentemente estoy cuestionando lo que hago y siempre se me ocurre que las cosas podía hacerlas mejor o de otra manera, digamos, ¿ah? No hay un tema central de autocrítica, un aspecto que me marque, digamos, ¿ah? Yo creo que lo fundamental es considerar que cuando uno analiza las cosas que hace, y siempre debe analizarlas, debe sacar alguna lección de aquello. ¿Mm? Ahora, en un sentido general, siempre me critico por no tener más tiempo. ¿Ah? No se Pero preocupe, eso le pasa a mucha gente. ¿cómo no mejorar la administración del tiempo para poder dedicar de mejor forma, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer, cómo abordar los problemas, etcétera. Es parte de una preocupación que tengo siempre. Determinada condición merecía tanto tiempo cuando podíamos haber destinado a la solución de este otro problema, etcétera. Bueno, es parte de los desafíos cotidianos. Creo que estamos de acuerdo con Luis Sí, Valderas en el exactamente. sentido de que nuestra última pregunta conjunta sea solicitarle a usted un mensaje a la membresía, tan sencillo y tan no sencillo como eso. Bueno, en general siempre pido a los hermanos que tengan mucho cariño por lo que es la institución, por lo que es el trabajo en las logias, sobre todo lo que es el trabajo en las logias. Que le tengan mucho cariño a la relación fraternal, que tengan mucho cariño por lo que hacen positivamente dentro del propósito masónico y tener la capacidad de resolver los problemas a partir del diálogo, de la disposición fraternal, porque los desafíos son tantos. La masonería es un espacio donde tenemos que estar felices, ¿no?, haciendo las cosas. Y en la medida que estamos felices haciendo las cosas fraternalmente, siempre los problemas se pueden superar, siempre se puede hacer mejor las cosas, siempre se puede tener una mejor logia, una mejor cámara, y la condición fraternal es un tesoro precioso que nos permite hacer las cosas más increíbles. Hay que abordar unos problemas graves que existen en nuestro tiempo, como es el individualismo, y el mejor remedio para el individualismo, para superarlo, ¿no es cierto?, en la práctica fraternal. Luis, Bueno, yo simplemente quiero agradecer el haber podido haber compartido este panel junto a ti, Federico, junto al gran maestro, para conversar justamente estos temas para toda nuestra membresía. Así que muchas gracias. yo quiero agradecerle mucho su tiempo y su presencia, que es tan importante como información y conocimiento de toda nuestra membresía, y espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias, gran maestro Sebastián Jans Pérez. Muchas gracias, ha sido muy grato.